Muchísimas gracias. Con la venia del senador presidente, de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Es raro, aunque ciertamente gratificante, que en nuestra calidad de legisladores se nos presente la oportunidad de contribuir a la solución de conflictos sociales latentes y que a partir de nuestros buenos oficios podamos atacar problemas que exigen solución inmediata y que actualmente causan tensión y que son factor de descontento ciudadano. Hoy, compañeras y compañeros senadores, tenemos esa oportunidad. A través de la iniciativa que ahora vengo a poner a consideración de todos ustedes en nombre del senador Miguel Barbosa y por supuesto del mío propio, y que lo hago planteando que es con un sentido de urgencia por el tema que voy a plantearles. Insisto que nosotros creo que podemos contribuir de manera clara y de manera determinante al aliento de miles de familias. Familias que han visto perdido su patrimonio por la actividad de defraudadores. Me refiero a decenas de miles de ciudadanos que actualmente no encuentran solución a una situación muy grave y que ha provocado que sientan su futuro truncado, a que sientan que no tienen posibilidades reales de levantar la cabeza y de continuar con sus vidas. Es para aliviar ese profundo dolor humano, para remediar en la medida de lo posible la injusticia de que han sido objeto, que ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de FIPAGO, ley que fue creada en el año 2000, producto precisamente de lo que sucedió en aquel entonces. Me refiero a una serie de actividades fraudulentas de cajas de ahorro irregulares en la que miles de mexicanos se vieron despojados de su patrimonio. La quiebra de estas instituciones causó, lo quiero recordar, graves estragos a la economía de familias y de regiones enteras, principalmente en estados como Veracruz, como Jalisco y como Oaxaca. Ese descontento social no se hizo esperar, haciéndose presente a través de protestas y de movilizaciones que exigían la pronta resolución, tanto en el resarcimiento de los daños como en el castigo a los culpables. Se trataba ni más ni menos de que habían perdido gran parte de su patrimonio familiar. Así, con el propósito de atender ese justo reclamo de los ahorradores que perdieron ese patrimonio, ya sea porque las sociedades o cooperativas incumplieron con sus obligaciones fiscales o porque los ahorradores fueron defraudados, es que el Congreso de la Unión crea en diciembre del año 2000 la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocida como la ley FIPAGO. Su motivación era dar certeza jurídica a la inversión depositada en estas instituciones. El patrimonio inicial del FIPAGO fue de 1,785 millones de pesos, cifra que se consideró en aquel entonces viable para resarcir el daño patrimonial causado a esos ahorradores. Sin embargo, compañeras y compañeros, la realidad superó los cálculos y esa cantidad fue rápidamente insuficiente. Actualmente, hay que reconocerlo, es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados y sobre todo el monto de lo defraudado, debido a que son pocas las entidades federativas que cuentan con estudios estadísticos. Sin embargo, se calcula que la cifra de lo defraudado asciende a más de 25,000 millones de pesos, cantidad que claramente rebasa los poco más de 10,000 millones de pesos que hoy se tienen como patrimonio de este fideicomiso.
Y si bien es cierto que la creación de este fideicomiso resulta ser un alivio para muchos de estos ahorradores que consideraban perdido su patrimonio familiar, también lo es, y por eso lo traigo a colación, que en esta ley que crea el FIPAGO no se consideró la multiplicación que habría de las cajas de ahorro en las entidades federativas ampliadas bajo la figura de la prórroga condicionada, plazo que tuvieron dichas sociedades de crédito para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo 11º transitorio del decreto de la mencionada ley, reformada el 13 de agosto del 2009. De esto resulta que las popularmente llamadas cajas de ahorro hoy en día sigan proliferando sin que sus operaciones cumplan con la normatividad que las avale como entidades autorizadas. En ese sentido, el artículo 8 de la ley que hoy se propone reformar solo considera como entidades crediticias a las cajas que se constituyeron antes del 31 de diciembre del año 2002. Lo anterior significa que los ahorradores defraudados después de esa fecha no cuentan con la capacidad de recurrir al auxilio de este ordenamiento legal, quedando entonces en una situación de grave estado de indefensión y sin ningún mecanismo de resarcimiento a su alcance. La presente iniciativa, compañeras y compañeros, también propone que la reparación del daño causado a los ahorradores no se limite a una cantidad ajena a la realidad. Y es por ello que el objetivo de la actual propuesta es extender también la cobertura de dicho fideicomiso a efecto de proteger no solo a los ahorradores defraudados por instituciones creadas antes del 31 de diciembre del 2002, sino a todos aquellos quienes confiaron en esas cajas de ahorro y que han sido agraviados en su patrimonio y en el de sus familias. Compañeras y compañeros, es importante significar que de aprobarse esta modificación a la ley de FIPAGO, estaríamos beneficiando a poco más de 300,000 familias en el país. Por eso, como ven, este tema resulta, desde nuestro punto de vista, de la mayor relevancia en la agenda socioeconómica de México. No podemos obviar, por otra parte, que la actual redacción de la ley limita la capacidad del Estado para auxiliar a los ahorradores, muchos de los cuales perdieron su patrimonio debido a estas acciones fraudulentas. Por eso, compañeras y compañeros senadores, hoy debo decirlo, nuestros conciudadanos están clamando con justificación el socorro de las autoridades. No seamos indiferentes y acudamos en su apoyo. Por lo anteriormente expuesto, senador presidente, compañeras, compañeros, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 8º, 10º y 11 de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda.